Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 19 del mes de diciembre del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Boaz se casa con Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimirte. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hermanos, terminamos el libro de Ruth. Vemos la historia de la moabita, como la decisión que tomó al morir su esposo, y asumir o tomar la decisión de ser parte del pueblo de su suegra, de Noemí, cuando le dijo ahí al principio, cuando comenzamos este libro: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú fueres iré yo. La decisión de ella la lleva a este punto, donde Boaz decide casarse con ella. Antes hacen lo que se tenía que hacer de acuerdo a la costumbre, preguntarle al pariente más cercano. Él quería las tierras, pero no quería a la mujer moabita. Entonces decide darle el derecho a Boaz. Boaz se casa con ella,
Y aquí es donde comienzan las cosas, de cómo Dios obra, de cómo Dios hace. Porque de esta mujer y de vos surge el rey David. Si vemos el libro, la parte bastante importante es la genealogía que presenta al final. Y sucede que ahí viene la genealogía de Booz, que de Ruth y Booz nace Obed, y Obed es el padre de Isaí, el padre de rey David. ¿Se da cuenta cómo Dios usa a las personas que están dispuestas a creer y a confiar en Él? A seguirle a pesar de cualquier cosa. Aquellos que están dispuestos a dejar sus costumbres para poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Esta mujer dejó su tierra, dejó su adoración a sus dioses y buscó ser parte de ese pueblo que Dios amaba. Y lo logra. ¿Por qué? Porque al final ella es de donde viene el rey David. Es parte. Y si lo seguimos viendo más adelante, toda esta genealogía, igual Jesús es descendiente directo de David. Entonces, Dios tiene propósitos. Dios va a usar a aquel que tenga que usar. Va a usar a aquel que esté dispuesto a ser usado. Aquel que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquel que esté dispuesto al servicio, a honrar, a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Aquel que esté dispuesto a honrar su palabra. Aquel que esté dispuesto a llegar al punto del sacrificio por adoración a nuestro Dios. Y ese será utilizado por Dios. Esta moabita, ¿quién iba a pensar que de ser viuda y que no habían posibilidades de que ella pudiera salir adelante, lo logra? Dios la escoge, Dios la prepara, Dios la pone delante de Booz, y viene Booz, se casa con ella y comienza, y de ahí surge la descendencia del rey David. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza Ruth? Que tenemos que aprender a tener la convicción de ella. ¿Queremos ser usados por Dios? ¿Queremos que Dios nos utilice en el ministerio donde estamos, o nos utilice en nuestra casa, nos utilice en nuestro empleo, en nuestro negocio? Seamos obedientes. Tomemos la determinación de buscar y de adorar directamente a Dios, de amarle. Recuerden que Booz decía que era una mujer virtuosa, una mujer decente, una mujer honrada, una mujer que realmente valía la pena. Amar y adorar a Dios vale la pena. Hermanos, amemos, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, que nos va a utilizar en el momento que Él lo considere justo. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.